Clases de Cristo en la Cruz. El día de hoy vamos a compartir un tema que se llama, le hemos puesto por nombre, frases con garantía. Para aquellos que les gusta anotar, frases con garantía. El propósito que perseguimos, hermanos, con este tema es enseñar a la congregación la garantía que ofreció el Señor en la cruz. Esta garantía, hermanos, fue a dos tipos de personas, a distintos tipos de personas, Estas garantías que son para esas personas que se acercan a Él en el momento preciso. La palabra de Dios me dice en Lucas 23:43. Perdonen, hermanos, los nervios, pero incluso estaba preparando estas cosas y olvidé mi Biblia. Abran su Biblia en Lucas 23:43, por favor. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es nuestro versículo clave, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros, o dicho también nosotros mismos, estas palabras? Escuchamos o decimos nosotros a nuestros hijos, o nos decían cuando éramos pequeños: si te portas bien, en Navidad te compro tal regalo. Si durante todo el año te portas bien, para Navidad tú vas a tener este regalo. Pero estamos en enero. Hay gente que murió, ¿verdad? Y le dejó su herencia a su hijo. Y le dice las personas, el abogado o quien está responsable: la herencia se va a hacer válida cuando cumpla 18 años. Pero esa criatura o ese niño tiene apenas 2 años. Hay algunos que nos dicen, ¿verdad? Tomándote estas vitaminas, en un mes vas a estar bien fuerte. Es decir, la acción que tú hagas el día de hoy se reflejará en un futuro. La acción que tú hagas el día de hoy no va a ser algo inmediato. La acción que tú hagas para merecer lo que te están ofreciendo tiene que esperar. Hoy quiero comenzar, hermano, diciéndote que esta frase de Lucas 23:43, hay mucha información, hermano. Mucha información que abrirá nuestros ojos en cosas que tal vez no hubiéramos considerado, en cosas que tal vez ni siquiera nos habíamos dado cuenta de la importancia que tienen. Voy a empezar a leer completamente el contexto de lo que vamos a aprender hoy, y voy a empezar desde Lucas 23, del 39 al 42. Fíjate lo que dice la palabra. Lucas 23, del 39 al 42. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquí hay mucha información, hermanos, que si no nos ponemos y si no desgajamos, puede pasar desapercibida para nosotros. Vamos a comenzar, hermanos, diciendo que este es otro ejemplo de cómo se recibe el Evangelio. La Biblia no dice en ninguna parte de la Escritura, no dice que fueron solo 3 crucificados. Tal vez haya más. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que en el centro está la palabra. Y a los lados de la palabra están las posibles respuestas a la palabra. Porque debo aclarar, hermanos, que contrario a lo que la iglesia tradicional enseña, ¿sí? Ellos dicen que dentro de los 2 ladrones, curiosamente, esto se ve raro, ellos dicen que en los 2 ladrones había un ladrón bueno y un ladrón malo. Cosa más ilógica, hermanos. Vamos a suponer, te voy a poner un ejemplo burdo y tonto, ¿verdad?
A ti te roban tu cartera en el camión y cuando te das cuenta dices tú, ay caramba, ¿quién me robaría la cartera? ¿Sería un ladrón bueno o un ladrón malo? Es un ladrón, hermanos. Es un ladrón. Pero la iglesia tradicional ha movido y ha dicho y ha enseñado que era un ladrón bueno y un ladrón malo. Inclusive, hermanos, se atrevieron o le pusieron nombre al ladrón bueno. Le llaman Dimas. Y no nada más eso, hermanos, sino que más adelante lo hicieron un santo. Eran dos ladrones, hermanos. Eran los dos ladrones. Ahora, yo quiero que tú te imagines la imagen, porque el ladrón de la derecha ve a un hombre. Están estas tres personas en las que nos vamos a concentrar, están colgados, están crucificados, pero el de la derecha ve a un hombre, hermanos, que está demacrado, a un hombre que está golpeado, a un hombre, hermano, que sus huesos están exhibidos, a un hombre que está lleno de sangre. Eso ve el hombre de la derecha. Yo te hago una pregunta y yo mismo aquí no me la puedes contestar como cuando estamos en la reunión. Eso ve el de la derecha. ¿Qué ve el de la izquierda, hermanos? El de la izquierda ve lo mismo. Ve exactamente lo mismo. Los dos ven a un hombre golpeado, demacrado, sus huesos exhibidos, llenos de sangre. Aquí la importancia, hermanos, es cómo responden ante lo que están viendo. Ante lo que están viendo. Uno de ellos, lo que vio, le sirvió para dudar más. Ahora bien, definitivamente, hermanos, los dos conocían a Cristo. Los dos sabían de Cristo. Tal vez, hermanos, lo habían escuchado. Tal vez, hermanos, habían andado entre la multitud cuando Cristo estuvo predicando, cuando Cristo estuvo sanando, cuando Cristo estuvo alimentando a aquellas gentes. Tal vez habían estos dos ladrones aprovechado las multitudes para robar. Aprovechado que la gente estaba acumulada para hacer sus fechorías. No sabemos, hermanos, y la Biblia no nos dice. Sin embargo, de una cosa estoy seguro, y es que ellos lo conocían. Porque si tú te fijas, el versículo 39 dice lo siguiente. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, él está diciendo, sálvate a ti mismo. Seguramente diciendo, así como sanabas, así como salvabas, así como levantabas muertos, ahora hazlo. Yo te oí decir que eras el Cristo, órale pues. Este hombre, hermanos, no aceptó que Cristo fuera el Hijo de Dios. Y hasta cierto punto, hermanos, podría parecer lógico. ¿Y cómo no? Si nos ponemos a ver, Cristo dijo que era el Hijo de Dios y ahora está siendo crucificado. Podemos decir nosotros, pues a poco si fuera cierto, pues estaría ahí, no creo. Sin embargo, aquí está, hermanos. A este hombre le sirvió lo que vio para decir que no era el Hijo de Dios. Ahora bien, hay otra cara, hay otro lado. Vamos a ver el otro. Porque, insisto, el de la derecha y el de la izquierda, los dos veían exactamente lo mismo. Veían exactamente lo mismo. Pero su respuesta, hermanos, a lo que vio y el comentario que él hizo fue distinto. Tal vez este hombre empezó a pensar, caray, este que está aquí a mi lado, este que está aquí entre este malvado y yo, este hombre alimentó 5,000 personas. Este hombre le dio vista a ciegos. Este hombre hizo caminar paralíticos. Este hombre hizo muchas cosas y ahora está permitiendo que lo humillen y lo golpeen. Y no solamente eso, como vimos la semana pasada, está permitiendo que lo cuelguen, está permitiendo que lo humillen, pero todavía está pidiendo perdón por ellos. ¿Se acuerdan? La semana pasada fue la primera frase que vimos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces este hombre está viendo todo eso. Y aún así, este hombre da una respuesta diferente. Lo que vieron, hermanos, pregunta para ustedes.
Hágase esta pregunta. ¿Lo que vieron los hizo tomar su decisión? Definitivamente no, hermanos. Lo que cada uno hizo fue diferente, pero los dos vieron lo mismo. Lo importante, hermanos, fue la decisión que tomaron a lo que estaban viendo. Lo importante fue la respuesta a lo que vieron. Por ello, insisto, hermanos, que este es un ejemplo del Evangelio. Porque si tú hoy le presentas el Evangelio a alguien, tú vas a ver lo mismo, hermanos. El día de hoy es el mismo Evangelio. Tú presentas el Evangelio y unos lo toman, unos lo aceptan, unos se arrepienten y otros, viendo el mismo Evangelio, no lo aceptan, hermanos. No lo aceptan. Esto debe quedarte bien claro. El Evangelio es así. Tú decides, hermano, cómo quieres ver las cosas. Otro ejemplo muy fácil y muy práctico que podemos poner. ¿Qué pasa cuando llueve? Está lloviendo para todos. Llueve en general. Y algunas personas, a la lluvia, ¡ay, qué rico, está lloviendo! Y otras personas, a la misma lluvia, ¡mugre lluvia! Ya echó a perder y apenas acaba de lavar el carro. O mugre lluvia, ya voy a empezar a botearme otra vez. Ven las cosas de manera distinta. Es la misma actividad, está lloviendo. Y unos dan gracias por la lluvia y otros reclaman por la lluvia. Siempre habrá una respuesta. En el Evangelio, hermanos, es lo mismo. Ante el Evangelio siempre habrá una respuesta. Fíjate lo que dice el versículo 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Fíjate bien, quiero que pongas atención en esto. Cristo no respondió a las palabras del primer malhechor. Cristo no respondió. El que responde es el otro criminal. Y dice la Escritura que le reprendió. Aquí es bien importante la palabra original, hermanos. La palabra original para reprendió es la palabra griega epitimao, así como se oye, epitimao. Y significa ciertamente reprender. Pero también, hermanos, significa para dar honor. Significa imponer la medida justa. Es decir, este hombre está regañando al otro y le está diciendo, dale honor. Este hombre no están dándole la medida justa. Ahora bien, este segundo ladrón o malhechor, ¿sí?, se reconoce como merecedor del mal que recibe. Él le dice al otro, tú y yo hicimos mal. En son de broma, hermanos, podemos decir, a lo mejor está diciendo, no hombre, tú y yo no nos robamos estos clavos que nos están porque ya estamos atravesados. Pero te aseguro, le puede decir uno al otro, que si pudiéramos hasta la cruz nos robábamos. Estos hermanos eran ladrones. Y él dice, hemos hecho mal. Hemos hecho mal. Esta es la otra cara, hermanos, de cuando tú entregas el Evangelio. Cuando estás frente a la palabra. Cuando tú, hermano, escuchas y convives con la palabra. Esta es otra respuesta que tú das normalmente al Evangelio. Algunos escuchan la palabra, reciben la palabra, están frente a la palabra y la ignoran. Y aparte de ignorarla, reclaman. Otros, hermanos, escuchan la palabra, conviven con la palabra y lo primero que hacen es que se reconocen como malos. Lo primero que hacen es que se reconocen como indignos. Lo primero que hacen es que se reconocen como pecadores. Ahora, hermano, tú y yo tenemos que hacer el cumplimiento de lo que el Señor nos pide. Y el Evangelio siempre va a ser así. Pero cuando tú presentas la palabra y que la gente la recibe, esa gente comprende que solo no va a poder. Esa gente comprende que solo no va a poder cambiar. Pero ahora, hermanos, saben que hay alguien grande y misericordioso que sí puede cambiar,
que sí puede transformar vidas, que sí puede, hermanos, de cierta forma cambiar lo malo que has sido, lo malo que has hecho, todo cambiarlo por su misericordia. Ese hombre, hermanos, está lleno de misericordia y también tiene una respuesta a la petición. Fíjate la respuesta que da el Señor estando en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí viene otra cosa, hermanos, que seguramente no habíamos notado. Seguramente no le habíamos dado la connotación que está mostrando aquí la palabra. Porque fíjate lo que dice. Dice en el versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nos vamos a Juan, al capítulo 11, versículo 23, fíjate lo que le dijo la hermana de Lázaro a Jesús. Juan, capítulo 11, versículo 23. Por eso te digo, hermanos, que estos hombres conocían la Escritura, conocían la palabra. Juan 11, 23 y 24. Dice así: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el día postrero. Este hombre, al igual que Marta, sabían que habría una resurrección. Sabrían que vendría el día postrero. Este hombre sabía que había un reino futuro. Él sabía que podía tener una esperanza. Ahora bien, antes de ver el siguiente versículo, tú te vas a dar cuenta de lo que te decía ahorita. Jesús no le responde al incrédulo. Jesús no pierde tiempo en contestarle al primer criminal. Él se va ante el que quiere misericordia. Jesús, hermanos, era la palabra viva. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas, y sin Él, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Ese es Cristo, hermanos. Ese es nuestro Señor. Cristo es la palabra viva. Pero este hombre, hermanos, no cree en sus palabras. Al contrario, este hombre está retando a Cristo. Este hombre está buscando la forma de hacerlo ver mal. Órale, le dice: si realmente eres lo que decías, pues sálvate. Pero nada tonto, hermanos. Este hombre le dice: y si realmente eres, sálvame. Sálvame. Aquí la palabra original, hermanos, se refiere a librar de problema. No se refiere a la salvación que Cristo traía. Se refiere a quítame de este problema. Este hombre, hermanos, quería que lo salvara. Les digo, hermanos, también el ladrón que niega a Cristo también sabía la palabra. Ese hombre también había visto lo que Jesús hacía y decía. Pero ahora solo buscaba su conveniencia. No creía en Jesús. No creía en Jesús. Él quería que Jesús le solucionara su problema. Así como muchos el día de hoy, hermanos, solo buscan a Jesús por conveniencia. Lo vemos hoy. Lo vemos en estos días, durante todo lo que estamos viendo. Si tú le preguntas a alguien: oye, ¿qué opinas del coronavirus? La primera respuesta que te van a dar, mi hermano, es: Dios quiera y pase pronto. Dios quiera y se pase pronto. Dios quiera y se solucione pronto. No creen en Dios, hermanos. No confían en Dios. No esperan a Dios. Ellos lo que quieren es que Dios les solucione su problema. No les interesa la vida eterna. Les interesa que Dios solucione el coronavirus. Este hombre estaba en lo mismo, hermanos. Este hombre estaba igual. Entonces aquí vemos otra cosa bien importante. Y esto que te voy a decir te va a sacar un poquito de onda. Cristo vino al mundo por amor a todos. Cristo vino al mundo por amor a todos.
Pero hoy tú vas a aprender, hermano, que Cristo no murió por todos. ¿Escuchaste bien? Cristo no murió por todos. Si tú no crees en Cristo, si no te humillas ante Él, si no reconoces a Cristo como Señor y Salvador, su muerte para ti no tiene ningún sentido. Su muerte para ti no tiene ninguna razón de ser, porque tú irás al infierno. Cristo vino, hermano, repito, por amor a todos, pero Cristo no murió por todos. Porque el segundo hombre se reconoce como merecedor de la muerte. El segundo hombre sabe y reconoce que lo que merece por sus actos, por sus acciones, por lo que ha hecho es morir, hermanos. Así le dice él. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Él está reconociendo, hermano. Él reconoce que sus hechos lo tienen en esa condición. Él reconoce que solo no se puede salvar. Él reconoce, hermanos, la deidad de Cristo. Y ahora Él se refugia en su misericordia. Se refugia en su misericordia. Entonces por eso Jesús le dice, de cierto te digo, aquí viene una palabra bien importante, que hoy, esa palabra es importante, hermanos, hoy. Porque la promesa que Cristo le está haciendo a este hombre unos momentos antes de morir es que ese mismo día, en ese momento, hoy le dice, hoy mismo, pero quiero que desgajemos este texto, hermano, que le saquemos la carnita. Debemos comenzar diciendo que el Señor lo primero que dice es desierto, para los que se acuerden. Y para los que hayan ido a la primera sesión que nos enseñó la hermana Marvick, la palabra desierto era una confirmación, no sé si recuerden, que decía desierto, desierto, es una confirmación. La palabra original, hermanos, es la palabra amén, que significa afirmación, significa así sea. En tiempos de Jesús, hermanos, la palabra se utilizaba como reafirmando algo verífico. Desierto, le está diciendo el Señor Jesús. Te aseguro, hermanos, es una promesa con garantía. Pero Jesús sabía que era algo tan bueno que no lo iba a poder creer. Porque este hombre, hermanos, de seguro y de ser un malvado toda su vida, de comprender y saber que le esperaba la muerte, él estaba resignado a morir. Y obviamente él sabía que lo que le esperaba era el infierno, pero ahora este hombre le está dando y le está diciendo que le espera el paraíso, que le espera el paraíso. Y por ello el Señor le dice, de cierto te digo, o sea, Cristo sabía que era algo tan difícil de creer, porque era tan extraordinario. Es como si de repente llegara alguien a tu casa y llega con un pastel sabroso, no sé, de los más ricos, de los más costosos, de los más sabrosos, y te dice, esto es para ti, te traje esto, y es gratis. La primera respuesta de cada uno de nosotros seguramente sería, mis hermanos, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es el truco? Porque es demasiado bueno para ser verdad. Así es la palabra, hermanos. Ciertamente hay cosas que son muy buenas para ser verdad. Cristo le está diciendo a este hombre, tú puedes confiar en las palabras que te voy a decir. Recordando, hermanos, que este hombre lleva toda su vida en malos pasos. Toda su vida en malos pasos. Hoy te pregunto, mi hermano, ¿crees que estas palabras aplican a ti? ¿Crees que estas palabras aplican para ti? Porque este hombre está en los últimos momentos de su vida. Este hombre, hermanos, está buscando un poco de misericordia. Él sabía que no lo merecía. Él está pidiendo, hermanos, como aquella mujer que pidió las migajas del Señor. Así, hermanos, así tú y yo nos acercamos a Dios. Así muchos de nosotros nos acercamos al Señor, suplicando al Señor, sabiendo que no lo merecíamos, hermanos.
sabiendo que no lo merecíamos. Tal vez, hermanos, comparándonos muchas veces erróneamente con otros. A veces pensamos que no lo merecemos. No, es que yo no soy tan santo como mi hermano. No, es que yo la verdad no leo tanto la Biblia como él. No, es que la verdad yo creo que no oro ni la mitad de lo que ora él. Hermanos, nosotros pensamos que Dios piensa así. Pensamos, hermanos, que Dios piensa como nosotros, pero buscamos, tú y yo, primero, siempre lo mejor. Tú y yo buscamos, hermanos, siempre ser el mejor y pensamos que Dios piensa así, pero eso es un error. Si tú te vas a tu infancia, los que jugamos alguna vez algún deporte, y seguramente te pasó de niño, yo me acuerdo mucho porque me gustaba mucho jugar voleibol, pero en ese entonces medía menos de 1,50. Y el voleibol, hermanos, lo juegan personas altas. Entonces comenzaban a escoger. Obviamente, el que escogía al más alto, al más flaco, al más rápido. Yo no entraba en ese rango, hermanos. Estaba demasiado chaparrito. Y me limitaba mi estatura, poniéndolo a la vida espiritual, hermanos. Muchas veces nos limitamos nosotros solos, porque pensamos que Dios piensa como nosotros. Pensamos, hermanos, que Dios piensa como tú y como yo, pero no es así. Menos, hermanos, menos. Dios no está pensando en lo que tú puedes traer a su servicio. Voy a salvar a este hermano porque este me va a dar una ofrenda alta. Voy a salvar a este otro hermano porque este es médico y va a salvar, va a ayudar a los necesitados en la congregación. No, hermanos, eso es un error. Dios no ve eso. Porque si vemos este caso, este ladrón no traía nada. Al contrario, este ladrón está siendo exhibido por todo lo malo que hizo. Este ladrón trae consigo una lista de fracasos de toda su vida. Tantos errores, hermanos, que ahora lo tienen colgado en esa cruz. Pero aún así, Jesús lo acepta. Jesús, hermano, aún así acepta a este hombre inmerecedor. Esa es la misericordia del Señor, hermanos. Esa es la misericordia del Señor. Porque su misericordia es no recibir lo que merecemos, hermanos. Porque Jesús le está dando ahora el mejor regalo que puede tener este hombre. Jesús le está dando lo mejor de sí mismo, hermanos. Pero no se lo está dando por su talento. No se lo está dando por lo que hizo o puede hacer. Se lo está dando, hermanos, por mera gracia. Por su gracia. Yo quiero que comprendas esto, mi hermano. Y más, tú que no predicas, tú que no diriges, tú que no eres maestro en la congregación. Esta historia para ti, hermano. No necesitas nada de eso. Dios no te ve por eso, hermano. Tú eres súper valioso para Dios, porque tú eres de Dios. No tienes que esperar a hacer algo en la iglesia, porque tú ya eres parte del reino. Ya eres parte del reino. Hoy, en el momento en que tú vienes a Cristo, así como llegó este hombre, en el momento en que tú pides a Dios, así como a este hombre, Jesús te da esa misma garantía para ti, hermano. Fíjate bien. Dios le está diciendo a este hombre que van a morir. ¿Estás de acuerdo? Porque Dios le dice, te aseguro que hoy, es decir, el Señor le está prediciendo su muerte en ese día. ¿Sí? Hoy vas a morir. ¿Por qué le dice el Señor esto? Porque había algunos crucificados, hermanos, dice la historia, dice la tradición, que había algunos crucificados que duraban hasta 4 días colgados. Es decir, no morían el mismo día. Había algunos que duraban días, pero el Señor le está diciendo hoy, es decir, te vas a morir hoy, pero hoy te vas conmigo. Tu dolor se acaba hoy, tu sufrimiento se acaba hoy, tú te vas hoy conmigo. ¿Por qué Jesús no le dijo, mañana te vas conmigo? ¿Por qué Jesús no le dijo, en la semana que entra te vas conmigo?
Hermano, Cristo nunca te va a decir, ven mañana. Cristo nunca te va a decir, hoy no puedo. Cristo, si tú te fijas a este hombre, no le dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer el milagro, te van a bajar de la cruz, vas y buscas una congregación, aprendes la palabra, te bautizas, te arrepientes, haces testimonio que naces de nuevo, das tus diezmos, das tus ofrendas, luego vienes otra vez, me pides perdón y te salvo. No, hermanos. No. Eso mismo aplica para ti. No necesitas venir mañana, hermano. No necesitas mejorar y ser mejor y luego venir a Cristo. Él te recibe tal y como eres. Él te recibe tal y como estás. El ladrón de la cruz, hermanos, no siguió ningún proceso para la salvación. No había tiempo, hermanos. No había tiempo, no había oportunidad. Pero el ladrón fue salvo en ese momento porque Cristo vio su corazón. La respuesta y la promesa de Dios es inmediata, hermanos. A este hombre le llegó la victoria en ese momento, en el momento de su mayor vergüenza. No esperes, hermano, a ser perfecto para venir a Cristo. No esperes, hermano, a ser una buena persona. Porque mucha gente dice eso. No, es que yo no soy bueno. No, es que yo todavía no puedo. No, es que primero quiero mejorar poquito y luego ya ir para sentirme menos mal. No, hermano. Porque dice la palabra del Señor en la carta a los romanos que no hay nadie bueno. No hay ni uno solo. Entonces, no hagas eso. Tú y yo fallamos, hermano. Tú y yo nos equivocamos, tú y yo erramos, tú y yo, hermano, pecamos. Pero en la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. En la cruz, hermano, Cristo pagó por ti y por mí. Créeme lo que te digo, comprende lo que te digo, acepta lo que te digo. Tú y yo estábamos muertos. Tú y yo, hermano, no teníamos vida. Hemos sido, hermanos, muchas veces mal enseñados con respecto a la salvación. Porque en algunas ocasiones, yo recuerdo cuando empezaba en el Evangelio, en algunas ocasiones algunos predicadores nos ponían este ejemplo. Mira, te voy a poner el ejemplo de lo que es la salvación, decían. La salvación es como si tú te estuvieras ahogando. Es como si tú estuvieras en el medio del mar y te estuvieras ahogando, ya dando tus últimos señales de vida. Y entonces llega Jesús y nos lanza un salvavidas. Y así decían ellos, y así nos da vida. Hermano, no es así. Tú y yo no nos estábamos ahogando, hermanos. Tú y yo estábamos muertos. Estábamos muertos. Jesús nadó hasta el fondo de nuestras vidas. Nadó hasta el fondo, donde tú estabas, en lo más profundo, en lo más bajo. Hasta allá fue el Señor, nos sacó y nos dio soplo. Pero tú y yo estábamos muertos, no nos estábamos ahogando, estábamos muertos. Y el Señor sopló vida en ti y en mí y nos dio vida eterna. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio. Así predícale a toda la gente. No, es que tú te estabas ahogando. No, tú estabas muerto. Tú estabas muerto, sin esperanza, sin vida. Y Cristo fue y bajó hasta lo más profundo para salvarte. Eso es la salvación, hermano. Tú y yo estábamos separados de la gloria de Dios. Y todo esto que te estoy diciendo ocurrió en la cruz. Esa, hermanos, es una promesa con garantía. Jesús está en esa cruz sufriendo y aún así Él sigue pensando en los demás. Jesús está en esa cruz soportando el dolor, soportando el sufrimiento y aún así pensando en los demás. Ahora Cristo iba a morir, hermanos. Cristo estaba por morir, pero todavía tiene otros asuntos que arreglar. Ahora el Señor, hermano, ya volteó hacia los que estaban lejos y ya le dijo al Padre, Padre, perdónalos. Ya volteó a sus dos costados y ya le dijo a uno de ellos, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora, hermanos,
el Señor voltea hacia abajo. Ahora, hermanos, vienen otros personajes a esta historia que estamos desarrollando. El Señor voltea tal vez, hermanos, al pie de la cruz. Acompáñame, por favor, a Juan 19. Juan 19, el versículo del 25 al 27. Fíjate bien, ahora aparecen otras personas en la escena. Juan 19, 25 al 27. Dice la palabra del Señor así. Estaban junto a la cruz de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleopas y María Magdalena. ¿Sí? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He aquí o he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Permítame, por favor. Gracias. Fíjate bien. Vamos a ver otra. Ahora vamos a pasar a otra etapa. Quiero comenzar diciéndote, hermano, que Cristo nunca llamó madre a María, al menos en la Biblia. En la Biblia, Cristo nunca llamó madre a María. ¿Por qué sería? Seguramente, hermano, Cristo quería ayudar a María a ubicarse en su rol, real. Jesús quería ubicar a María como lo que era, una sierva, una discípula de Cristo. Porque hemos visto hasta aquí, hermanos, la actitud de Jesús para los que lo rechazan, diciendo: Padre, perdónalos. Para los que lo reconocen, diciendo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora, hermanos, viene y vamos a ver una actitud para los que deciden vivir para Él. Y es que María, hermanos, no solo fue la madre de Cristo. María fue un discípulo de Cristo. De hecho, María, hermanos, fue la primer persona que Cristo evangelizó. La primer persona que Cristo evangelizó, y aún sin nacer. Porque María, hermanos, en cuanto el ángel le habló de Cristo, ella creyó en Cristo. Así de sencillo. Ella fue su discípulo, hermanos. Y ella, desde un principio, supo que Cristo estaba sobre ella. Ahora bien, María está al pie de la cruz. Esto es bien importante que lo comprendas. María está al pie de la cruz cuando todos, o casi todos, lo habían abandonado. ¿Qué tiene que ver esto, hermano? ¿Por qué los discípulos no estuvieron? ¿Por qué los discípulos salieron corriendo? ¿Por qué los discípulos se escondieron? Porque era muy seguro que al estar el hombre en la cruz, la gente enojada, embravecida, pudiera tomar contra los que lo defendían y también matarlos, también apedrearlos. Podría, hermanos, a María haberle costado su vida el estar ahí, hermanos. Haberle costado su vida el estar ahí cerca. María está al pie de la cruz, aún sabiendo que podía morir. Ella permaneció firme. Al igual, hermanos, que María, había un niño, joven, adolescente, voy a llamarlo de esta manera. Era Juan. Hay comentaristas, hermanos, que señalan que Juan tenía entre 14 y 16 años de edad en ese momento. Es decir, estaba entre Yasmín y Abigail, tal vez, para que se ubiquen. Entre Manuelito y Mario, para que se ubiquen de forma varón. Más o menos esa era la edad. Hermanos, te voy a dar este mero preámbulo de lo que te voy a hablar más adelante. El rabino, si ustedes se acuerdan, escogía para que lo siguieran a los más inteligentes, a los más
vamos a llamarlo de esa manera, sabios, entendidos, conocedores, pero seguramente el rabino siempre escogía discípulos un poco menor que él, porque sabían las cargas que venían. En este caso Cristo debió haber sabido lo mismo, sin embargo él escogió un niño de 16 años aproximadamente. Ahorita te voy a decir por qué. Juan, hermanos, era tan apegado a Jesús que siempre estaba con él. A Juan le tocó estar, hermanos, en el pecho de Cristo. A Juan le tocó estar en la transfiguración. A Juan le tocó estar en la oración en el Getsemaní. Y ahora, hermanos, a Juan le está tocando estar al pie de la cruz. Jesús y los discípulos mismos sabían perfectamente que Juan vivía para Jesús. Entonces ahora, María y Juan están con el Maestro, poniendo en riesgo su vida, hermanos. Los demás están escondidos. Los demás están escondidos. Pedro le había negado. Judas contando el dinero. Pero los demás, hermanos, ni siquiera ubica la Biblia dónde estaban. Te aseguro que no habías considerado esto que te voy a decir, hermano. ¿Por qué Jesús escogió un discípulo tan joven? ¿Por qué Jesús escogió a un jovencito de 16 años como responsable para cuidar a su mamá? Tradicionalmente, hermanos, si moría, el mayor era responsable, pero el que le seguía era el que tenía que ser responsable. ¿Sí? Pero ahora el responsable es un jovencito de 16 años. Otra pregunta que te aseguro que no habías considerado. ¿Por qué Juan fue el último en morir? ¿Por qué Juan fue el último en morir? Mira, hermano, Cristo tiene tanta sabiduría que te vas a sorprender. Porque te aseguro que no lo habías considerado. Pero vamos a basarlo en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia en Efesios, capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, 10. Fíjate lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que quiero que te concentres en esta tarde es en esta parte que sigue. Las cuales Dios preparó de antemano. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está, hermanos, la sabiduría increíble de Cristo. Jesús sabía que si dejaba a su mamá en manos de Jacobo, su hermano, se iba a quedar muy pronto sola. Porque Jacobo, el hermano de Jesús, siendo Santiago, muere muy pronto. Jesús, hermanos, sabía que si dejaba a su madre María, en manos de Pedro, el líder, entre comillas, de los discípulos, la mamá se iba a quedar sola muy pronto. Porque Pedro también iba a durar poquitos días. Le pasaba lo mismo, pero en poquitos años. Esto muestra, hermanos, que Jesús es Dios. Esto muestra, hermanos, que Jesús lo sabe todo. Sabía perfectamente que si la dejaba en manos de otros, su madre iba a quedar desprotegida. Él estaba dejando, hermanos, todo preparado para su madre. Para cuando Cristo muriera, Juan estuviera listo. Cristo es sabio, hermanos, y Cristo tenía tanta sabiduría, por eso escogió a Juan. Por eso escogió, hermanos, a uno que los discípulos le llamaban barbero, o chiple, cariñoso, acogedor, pero era fiel. Cristo, hermanos, sabía perfectamente que ese joven era el ideal para que su madre estuviera protegida. Pero Cristo, hermanos, también preparó a Juan. También en Juan preparó y generó una necesidad de afecto. Algo, hermanos, que María llegaría, llenaría y cubriría. Porque dice la palabra que desde aquel día Juan le recibió en su casa. Jesús, hermanos, se aseguró de que Juan viviera lo suficiente. Jesús se aseguró de que Juan aprendiera lo suficiente, pero para que María no estuviera sola, hermanos. Para que María no estuviera sola. Ahora bien, normalmente cuando uno no tiene nada que hacer, es cuando empieza uno a planear.
Híjole, ahora que estoy encerrado por el coronavirus, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello, voy a hacer... Paz, porque estás bien, tienes tiempo, tienes oportunidad, pero ponte un momento en el lugar de Jesús. Jesús está haciendo todo esto, hermanos, que está haciendo, que está preparando, que está armando en un momento en el que Él está molido. En un momento, hermanos, en el que Él tiene una corona de espinas. En un momento en el que Él está siendo atravesado por clavos. Aún así, hermanos, aún en ese momento, Jesús está pensando en los suyos. Jesús no piensa en Él. Jesús no se preocupa por Él. Hermano, hay comentaristas que señalan que sus huesos estaban expuestos. Él está crucificado, pero le interesan ahora más su madre y sus discípulos. Es para ti también esa promesa, hermano. Jesús siempre tendrá cuidado de aquellos que deciden dejarlo todo por seguirlo. Jesús, hermano, siempre va a estar contigo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, porque aunque parezca que esta frase no tiene gran importancia, aunque parezca, hermano, que esta frase no tiene nada que ver contigo, tú debes de saber que no es así. Esta frase, mis hermanos, tiene mucho para ti y para mí. Esta frase, hermanos, Jesús la dice entre las 9 y las 12 del mediodía. Él está colgado en una cruz. Ya fue severa y brutalmente golpeado. Él está, hermanos, en un momento de extremo dolor. Jesús intenta soportar su cuerpo mediante unos pies que también están atravesados, hermanos. Su cuerpo ha sido destrozado. Está sufriendo humanamente como lo haríamos tú y yo. Pero ahora quiero cambiar en ti un poco el panorama. Porque ahora, hermanos, nos vamos a concentrar en el entorno, en lo que está rodeando a Cristo. Yo quiero que por favor imagines por un momento la imagen. Porque la Biblia, hermanos, no señala cuánta gente había en sí. No dice cuántas personas había en total en ese momento. Había obviamente muchísimas personas en contra de Cristo y de los crucificados. Había, hermanos, seguramente algunas personas a favor, pero la palabra, la Biblia, nos señala al menos 5 personas. Y nos pone ahí María, su madre, María, la hermana, María, Magdalena, otra María y Juan. Si mal no recuerdo, son 5. Si gustas, búscalo, no quiero entretenerme en eso. Pero si mal no recuerdo, son al menos 5. Mira, hermano, si algo tenía Juan, esto es algo característico de Juan y su carta, es que él tenía muy buena memoria. Y Juan es el que escribió esta carta. Juan es el único de los evangelios que señala por cantidades. Ejemplo, Juan dice que había 6 tinajas el día de la boda. Si dice que había 6 tinajas, es porque seguramente las contó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan, hermanos, es el único que menciona que los panes tenían levadura. Juan es el único de los discípulos que dice que atraparon, cuando el Señor atrapó los peces, les dijo a dónde tirar la red. Es el único que dice que había 153 peces. Y ahora Juan es el único que menciona los nombres de los que estaban más cerca de Jesús. Juan, hermanos, obviamente tenía muy buena memoria. Muy buena memoria. En contra de Cristo tenía muchos más, pero Juan señala que 5 personas están preocupadas por él. Ahora bien, si hacemos memoria, hermanos, hay 5 personas que están preocupadas por él al pie de la cruz. Pero ¿a cuántas personas Cristo no sanó de una enfermedad? ¿A cuántas personas Cristo alimentó? ¿A cuántas personas Cristo les cambió la vida con un toque de sus manos? ¿Ves cómo sí puedes ubicarte en la escena, hermano? Porque es algo que muchos hemos visto en nuestra vida, hermanos.
Es algo que muchos hemos visto en nuestro caminar cristiano. Gente a la que Cristo ha sanado, gente a la que Cristo ha suplido necesidades, gente a la que Cristo ha cuidado y ahora no están más en el camino, hermanos. Lo han abandonado. Lo han abandonado. Gente a la que a través del Evangelio me ha tocado ver que el Señor ha levantado de una silla de ruedas, a la que habían estado postrada por mucho tiempo y ya no están en el camino. Ya pensamos en la gente, ya pensamos en Juan. Ahora, si tú eres madre, o si tú tienes a tu madre, yo quiero que te pongas un poquito ahora, ¿qué pensaría María en ese momento? ¿Qué pensaría María ahora que están crucificando a su hijo? Para este entonces, hermanos, María ya tiene entre 45 y 50 años de edad. Muchas veces lo leemos, y pensamos fácil. Pues María estaba ahí en la cruz. Pues María estuvo ahí. No, hermano, ponte a pensar. Están matando a tu hijo. Lo han golpeado, le han clavado, le han puesto una corona de espinas y todo frente a tus ojos. Tú como madre, imagínate que estuvieran haciendo eso con tu hijo. Todo frente a tus ojos. Imagínate el dolor de María, hermano. Imagínate el dolor de María. Pero ahora Cristo voltea sus ojos a ella en medio de su agonía y en lugar de pensar en sí mismo, Él está considerando ahora las necesidades de su madre. Hermanos, Cristo está muriendo. Hemos visto montones de películas donde dicen al acusado, ¿cuál es tu última voluntad? Y el acusado dice, bueno, pues yo quiero un filete. O dice, yo quiero una noche de paz. O dice, yo quiero ver una película. Pero siempre, hermanos, la última voluntad es para beneficio del acusado. En este caso, hermanos, Jesús no es así. Su compasión está sobre María y sobre Juan. Eso es impresionante. Es impresionante cómo Él está en sus últimos momentos de vida y sigue pensando en lo demás. Por eso yo te pido, hermano, en este momento, en este día, métete a la escena. Métete a la escena. ¿Qué tiene que ver contigo, podrás decir? ¿Qué tiene que ver conmigo, hermano Eri? Bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez en la que estando tú sufriendo, en la que estando tú batallando, en medio de un problema tuyo, lo haces a un lado y pones a tu hermano en primer lugar? Haces a un lado tu problema y pides por tu hermano, y pides por tu prójimo. Jesús, hermanos, lo está haciendo en este momento y nos está enseñando que es lo mismo que debemos hacer nosotros, hermanos. De la escena de la cruz, hoy tú debes aprender que Cristo nos enseña a poner el problema del otro antes que el tuyo. Mira, hermano, Jesús sabe que María tiene el corazón roto. ¿Estás de acuerdo? Jesús sabe que María tiene el corazón roto. Jesús sabe perfectamente que aquí sus palabras no le quitan el dolor momentáneo a María. Jesús le está diciendo, mujer, he ahí tu hijo. Seguramente María, hermanos, podría pensar, no, yo no quiero a este, yo te quiero a ti. No, yo no quiero a este mocoso, yo te quiero a ti. María no comprende, hermanos, María quiere a su hijo. Tú harías lo mismo, hermana que eres mamá. Tú harías exactamente lo mismo. No, mira, yo me voy a morir, pero te dejo a aquel. ¿Y yo para qué lo quiero a él? Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Tú eres mi hijo. Hermanos, tal vez María no entendía, pero Jesús estaba asegurando su futuro. Esto debe quedarte bien claro, hermano. En muchas ocasiones, tú no vas a poder quitar el dolor de tu hermano. En muchas ocasiones, por más palabras que tú le des a tu hermano, no vas a quitar su dolor. Pero Dios te da la oportunidad de cuidarlo, de protegerlo, de hacerlo sentir amado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hay ocasiones en que puedes decir, es que yo no puedo ayudarle, no tengo dinero. ¿Cómo le ayudo? Con una oración.
¿Cómo le ayudo? Con un saludo. ¿Cómo le ayudo? Recordando que está ahí, hermanos. En estos momentos en los que tenemos que estar desde casa, acuérdate de tus hermanos. En estos momentos en que no podemos salir, acuérdate de tus hermanos en tus oraciones. Acuérdate de los más necesitados, hermanos. Porque esto es lo que el Señor nos enseña, que en los momentos antes de su muerte, Jesús está pensando en los demás. Pero hermanos, otra cosa bien importante que seguramente no lo habíamos considerado. Jesús, aún antes de morir, sigue cumpliendo la palabra. Sigue cumpliendo con la Escritura. Sigue haciendo y obrando conforme la palabra le dictaba. ¿Por qué, hermanos? Porque al hacer Jesús esto y decirle, mujer, he ahí tu hijo, Cristo está cumpliendo con Éxodo 20:12. Vámonos a Éxodo 20:12. ¿Qué dice para los que se lo saben? Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Jóvenes, ¿quieres vivir mucho tiempo? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Eso trae una promesa, trae una garantía. Honra a tu padre y a tu madre. Jesús está honrando a su madre. De paso yo te digo a ti, joven o adulto también ya. Si tienes a tu madre, respétala. Si tienes a tu madre, ámala. Si tienes a tu madre, hónrala. Si tienes a tu madre, mientras vivas, dale su lugar. Dale su lugar, hermano. Jesús está muriendo por el pecado del mundo, incluidos los tuyos y los míos. Y todavía así está dejando a su mamá protegida. Jesús sabe, hermanos, que es un mandato cuidar a la familia. Servir a tu familia, hermano, también es cumplir con la voluntad de Dios. Cuando Jesús en las bodas de Canaán le dice a la mujer, mujer, todavía no llega mi tiempo, o sea, se lo hace en este sentir, mujer, o sea, como diciéndole, no adelantes lo que todavía no es. Pero ahora, hermanos, esa mujer, esa frase que él está dando, es la misma palabra, mujer, pero ahora lo dice con un término de respeto y cariño. He aquí a tu hijo, no voy a estar más yo, pero él te dará el cariño que necesitas. Después le dice a su discípulo, he aquí tu madre. Hermanos, Jesús está colgado. El discípulo al que él amaba, como dice Juan, muchas veces está ahí. Y ahora Jesús le dice, yo ya no voy a estar. Yo ya ahora voy a tomar mi lugar. Humanamente, como que le estuviera diciendo, humanamente, Juan, yo ya no necesito que estés de chiple conmigo. Yo ya no te voy a necesitar en mi pecho. Yo ya no voy a necesitar que andes atrás de mí. Pero ahora yo necesito que tus abrazos, tus chipleras, tu cariño, tu compañía, se lo des a ella. Se lo des a esta mujer. Aquí te dejo a quien le des ese amor. Pero le dice, no se lo des como a un hermano. No se lo des como a un compañero. No se lo des como a un amigo. No. Ahora le dice, dáselo como si fuera tu madre. Termino con esto, hermanos. Porque dice la Escritura, Juan lo escribió. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Te digo que a veces leemos y nada más leemos. Pero si nos vamos a la palabra, este evangelio, hermanos, el evangelio de Juan, Juan lo escribió aproximadamente en el año 90 después de Cristo. En el año 90 después de Cristo. Es decir, muchos años después de que pasó este suceso. Él lo escribió. Entonces Juan está diciendo que desde el día de la cruz hasta el día que escribió el evangelio de Juan, Juan cumplió. No sabemos cuándo murió María, pero sabemos que desde que pasó hasta que él escribió,
Juan cumplió con su palabra. Qué precioso, hermanos, es la Escritura. Qué preciosa es la palabra. Juan está diciendo, desde aquel día hasta que murió, ella estuvo conmigo. Estas frases, hermanos, son frases que dijo Cristo en la cruz. Son frases, hermanos, que traían consigo una garantía. Que Cristo, que nuestro Maestro, piensa en los que deciden dejar todo por seguirlo a Él. Esa es mi invitación hoy para ti, mi hermano. Esa es la invitación que yo te hago el día de hoy. Esa es la invitación que yo quiero que te lleves este día. Deja todo y ven a Cristo. Deja todo y ven al Señor. Él tiene promesas con garantía. Y sabes, Él cumple sus promesas. Así como estuvo con Juan, así como estuvo con María, así como se preocupó por ellos, así como le dio al ladrón que se arrepentía la seguridad de que estaría con Él en el paraíso. El Señor te da esa seguridad el día de hoy. Si tú decides llegar a los pies de Cristo, si tú reconoces al Señor como tu Salvador, esa garantía es para ti. Esa palabra es para ti. Estas frases de Cristo, hermanos, aplican a nuestras vidas, aplican el día de hoy. Les amamos, les extrañamos. Esperemos pronto poder vernos. Si no, hermanos, seguiremos haciendo esto mismo que hicimos el día de hoy, compartiendo palabras desde casa, pidiéndoles, hermanos, que oren unos por otros y que la gracia de Dios sea la que permita que pronto termine para poder reunirnos una vez más. Hagamos